Ellos ven que sus padres, sus abuelos están quedando atrás sin ver ese futuro al que aspiramos todas las saharauis y todos los saharauis, que es vivir en nuestro país libre e independiente, y crea una desesperación como es humanamente entendible, y tratamos de intentar decirles que tengamos que aprovechar pues esa vía pacífica, porque al fin y al cabo creo que es la mejor solución. La violencia está demostrado sobradamente que no lleva a nada más que a la violencia, al sufrimiento y al desastre. Entonces eso es lo que nos toca gestionar, mientras la solución política es muy fácil, hay voluntad por parte de Marruecos y la comunidad internacional, pero nuestro país también encierra muchos recursos naturales, que Marruecos, que lo ocupa, negocia con esos recursos naturales y así intenta influir en las potencias que pueden decidir a nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esa es la realidad, es una parte de la situación del pueblo saharaui. Es evidentemente los cineastas y los directores de cine, cada uno busca su hilo conductor. Él se ha centrado en esos jóvenes que son jóvenes que están también en una escuela de cine, formándose, y creo que también los saharauis hemos logrado llevar un festival de cine, como habéis podido observar, a unos campamentos de población refugiada. No es sencillo, no es fácil, pero aparte tenemos que asistir a la población refugiada en alimentación, en sanidad, en medicamentos, pues tampoco hemos abandonado proyectos que nosotros consideramos que pueden por lo menos hacer más llevadera la vida y la espera de la juventud saharaui. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna aclaración que necesitáis, para no alargar mucho. Es una pregunta muy tonta, pero ¿qué es el té lechoso que dice la protagonista que es muy malo, de que si toman mucho... El té lechoso es el té que hacen con leche. Es un té que lo hacen habitualmente en invierno, que es el mismo té, pero en vez de agua le echan leche. Se llama cándara. ¿Es muy malo? ¿Eh? ¿Por qué dicen Por el azúcar, es muy dulce. Se refiere a la parte del azúcar. Que ya el té en sí, le echamos muchísimo azúcar, pues imagínate, con leche condensada y le echan azúcar. Se refiere en ese sentido de la diabetes. Sí. Sí, me interesa saber actualmente la posición de España y Estados Unidos con relación a esta problemática que debe ser internacional, debe ser un clamor unánime, tanto el pueblo que representa como Palestina, ¿no? Son dos casos terribles. Hay otros, Yemen, en fin, pero bueno, el papel de España... España como gobierno y como Estado tiene una responsabilidad directa en el conflicto del Sáhara Occidental. No hay que olvidar que nosotros fuimos colonia española hasta el año 75. En esa fecha, coincidiendo con una situación política de un dictador agonizante, una situación que podríamos los saharauis hacer un esfuerzo sobrehumano para entender esa realidad de esa época, España nos abandona, deja las puertas abiertas a la ocupación ilegal e injusta de nuestro país por parte de Marruecos, y a lo largo de estos 44 años de transición democrática en el Estado español, nadie ha sido capaz de enmendar ese error histórico, y lejos de enmendarlo, lo que han hecho es ahondar aún más en el sufrimiento del pueblo saharaui, situándose al lado de las pretensiones de Marruecos, intentando constantemente de agradar al rey de Marruecos, a ese país, en detrimento de nuestras legítimas aspiraciones y nuestros derechos, donde España, más que nadie, sabe perfectamente en qué consiste el conflicto, y España como Estado a nivel de la Unión Europea es un reflejo para el resto de países. Cualquier postura que tome podría indicar a los otros países que no conocen el tema o no les pilla de cerca, pues cómo pueden ir. Y Marruecos en estos 44 años lamentablemente se ha situado al lado de Marruecos, guiada por Francia. Estados Unidos, en su afán expansionista y de intereses económicos, pues prácticamente hay un entendimiento con Francia en el norte de África, dejando los recursos naturales y las inversiones en el norte de África a Francia. Francia se ha situado desde el primer momento al lado de Marruecos, y Estados Unidos es seguidismo a esa política. Por lo tanto, no es que hay una
agresividad directa hacia nuestra lucha, pero tampoco hacen nada por evitarlo ni por tratar de solventarlo. Por lo tanto, es el seguidismo a la política de Francia en el norte de África. Y otros países, pues otros pueblos también están luchando, tanto Palestina como ha señalado, como Yemen, como nuestras hermanas y hermanos también en América Latina, en África, que están luchando contra esa lacra, ¿no?, de la realpolitik, que es el supeditar la búsqueda y la garantía de los intereses económicos en detrimento de los derechos humanos y las legítimas aspiraciones de los pueblos. Por lo tanto, esa es la realidad en la que nos movemos los saharauis. Nosotros también tenemos un bloqueo informativo total, sometido en los medios de comunicación a nuestra causa. Estamos trabajando constantemente, diariamente. Hay asociaciones a lo largo y ancho de todo el Estado español que día y noche trabajan para intentar ayudar al pueblo saharaui, hacer más llevadera la vida en los campamentos de refugiados, acogen niños, trabajan caravanas de ayuda humanitaria, presionan al gobierno para que adopte algún posicionamiento más positivo, pero lamentablemente en los medios de comunicación no aparece absolutamente nada. Y ese también es uno de los frentes a los que nos enfrentamos diariamente, porque el bloqueo informativo, el objetivo es que nuestra causa caiga en el olvido, y cuando caiga en el olvido, pues al final nos quedamos como un pueblo olvidado en el norte de África, disperso entre los campamentos, los países vecinos y la diáspora, porque nosotros estamos también luchando contra ese fenómeno, que no es fácil. Sí, otra cuestión era, disculpe, Sí. el papel del Frente Polisario, el peso, digamos, político del Frente Polisario en esta etapa. El Frente Polisario, a nivel de las Naciones Unidas, es el único y legítimo representante del pueblo saharaui que tiene el papel de llevar al pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia desde el año 73, contra el colonialismo español y luego contra la ocupación. Paralelamente, nosotros hemos declarado en el año 76, coincidiendo con la retirada del último soldado español del Sáhara Occidental, hemos declarado nuestro Estado como República Saharaui. Y ese Estado tiene reconocimiento por parte de 93 países en América Latina y África. Somos miembros de la Unión Africana, miembro fundador de la Unión Africana, porque antes era OUA, Organización para la Unión Africana, actualmente es Unión Africana. Somos país que ocupa una vicepresidencia, trabajamos diplomáticamente por los países que nos reconocen vía diplomática, a través de embajadas, fundamentalmente en América Latina por el idioma, por compartir también el colonialismo, es más fácil entender nuestra situación y eso en el continente africano cuando nos encontramos. Y en Europa, debido a la política comunitaria de bloque, o nos reconocen todos o no nos reconoce nadie. Entonces nos reconocen como movimiento de liberación, como Frente Polisario. Tenemos representaciones como movimiento de liberación en todos los países de la Unión Europea, en Rusia, en Canadá, en Estados Unidos y en los países que nos reconocen en África, América Latina, tenemos relaciones diplomáticas. El Frente Polisario sigue siendo el movimiento de liberación del pueblo saharaui. Sí, lo último que habías comentado y demás, que como tanto la prensa como esto que hay silencio informativo y demás, veo un paralelismo, por ejemplo, con los jóvenes, con lo que está ocurriendo en estos 44 años. España tenía que ser la potencia administradora y tenía que haber hecho el papel que hizo Portugal en Timor Oriental, cosa que no lo ha hecho. Y cada vez, pues gracias a los chavales que vienen, cuando vienen ahora en verano y esto, se habla algo del Sáhara. Las asociaciones y demás, yo creo desde hace años que se empezó y demás, también están languideciendo un poquillo, igual en otras partes y demás, ¿no? Te digo a nivel de Euskadi y demás, de lo que estábamos hace años y demás, está muy bajo en la cuestión, solamente para la cuestión de la caravana, que hay algo y demás, pero no hay mucho. Yo creo que de hace años que había movimiento, incluso se iba a Madrid y tal y demás, y no se ve en esto. En todos los movimientos que ha habido ahora y demás, de elecciones y demás, yo creo que había que hacer un poco más presencia, ¿no?
ya no se habla del Sáhara. Hace años se hablaba, yo me acuerdo en las cuestiones de los partidos políticos, muchas veces salía algo saharaui y tal y demás cuando había algún congreso. Suelen poner algo, pero no. Creo que también están ejerciendo en esta situación. Y es preocupante. Una buena reflexión y compartida también, porque yo creo que es la realidad en la que nos encontramos actualmente. Tiene una razón que tiene que ver con los últimos años también de la crisis económica. Ha afectado muchísimo el tema de vacaciones en paz. Traíamos hace 7 u 8 años cerca de 10.000 menores a todo el Estado español. De repente se ha reducido a 5.000. Ahora estamos remontando un poco. Eso ha afectado también la actividad de las asociaciones a nivel de la calle. Las familias, la parte de la ciudadanía que ha sido golpeada es la ciudadanía clase media, baja, que es la que nos ayudaba, trabajaba con las asociaciones, hacía sus aportaciones, entonces eso también se ha afectado en ese sentido. Las asociaciones que traían 25 niños o 30 en un pueblo apenas podía traer 10, 12, con lo cual eso también se ha visto afectado. Eso influye en lo que es el trabajo. Nosotros tampoco hemos readaptado nuestra estrategia como movimiento solidario a la realidad actual. El mundo ha cambiado, va a una velocidad de vértigo y algunas asociaciones siguen con la metodología antigua, la estrategia antigua. No nos hemos logrado adaptarnos a esa realidad y eso se ha notado y comparto perfectamente el análisis. El tema de los partidos políticos, yo creo que en la política hoy hay más descaro que antes. O sea, que antes intentaban siempre jugar con un posicionamiento a favor de Marruecos, no públicamente, no declarado. Intentan pues acoger al Frente Polisario en sus congresos, a las delegaciones saharauis, entablar relaciones con el movimiento solidario y tratar de contentar a Marruecos de una forma más bien discreta en las negociaciones en los acuerdos de pesca. Hoy en día casi Marruecos también se mueve y exige más posicionamiento a su lado, amenaza con la inmigración, con la droga, con los acuerdos de pesca y amenaza de forma descarada, y entonces ha obligado a que algunos partidos políticos, los que se han alternado en el gobierno aquí, pues ya se posicionan un poco de forma tan descarada a favor de sus posicionamientos. No pueden ir en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, de las sentencias del Tribunal de la Unión Europea, pero en la práctica hacen todo lo contrario. Hoy mismo se ha aceptado el regreso de la flota pesquera del Estado español a las aguas de Marruecos, pero en realidad las aguas de Marruecos se incluyen en ellas las aguas del Sáhara Occidental. No lo mencionan. ¿Por qué? Porque hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que el Sáhara Occidental y Marruecos son dos territorios distintos y por lo tanto el acuerdo de pesca no se puede aplicar al Sáhara Occidental. Esa es la teoría. Pero en la práctica Marruecos no quiere autorizar la llegada de los barcos pesqueros españoles si no es aceptando que esos barcos pueden llegar hasta los territorios del Sáhara Occidental como si fueran parte de Marruecos, por lo cual él analiza eso, lo interpreta como un reconocimiento a su soberanía sobre él, cuando en las Naciones Unidas sigue figurando como un territorio pendiente de descolonización. Ese juego políticamente es complejo, las condiciones económicas, la diferencia es abismal entre nuestras posibilidades y las que ofrece Marruecos. Marruecos se mueve a nivel de talones, comprando voluntades, políticos, periodistas a su disposición, y es un lobby realmente complejo y muy difícil de contrarrestar. Pero nosotros nos asisten los argumentos, el derecho, la razón, pero lamentablemente eso hoy en día ven muy poco. Pero nosotros tenemos una convicción total en esos valores y los seguiremos defendiendo, y afortunadamente la gente de bien está a nuestro lado, se posiciona con el pueblo saharaui porque defiende la justicia, el derecho internacional y el respeto de los derechos humanos y la lucha por la libertad y la independencia, desde el sufrimiento, pero con una dignidad intachable para el pueblo saharaui. Sí. Sobre el desconocimiento
o el silencio mediático es una cosa personal, ¿no? Y también político desde el principio. Cuando se abandona el pueblo saharaui del territorio, en un estado que era el que acaba de salir de un tiempo fascista la única respuesta que hay desde la base es la de las asociaciones. Son las asociaciones las que ponen patas arriba la voluntad de silencio y tal. Durante muchos años sirven de levadura para que el apoyo, son un poco el sostén de la causa saharaui en el Estado español. ¿Qué ocurre? Que el resto, antiguamente del silencio, la idea del salto de conciencia social, popular, sobre esa necesidad de ayuda y sobre esa reivindicación de derechos, no salta. Y la pregunta mía es por qué a los partidos políticos, a los movimientos sindicales y a los que de verdad tienen fuerza en la política de cada día. También yo denuncio que algo que es sabido, es evidente, que ni partidos, ni sindicatos, ni agentes que tenían posibilidad de plantear este tema, y mucho menos gobiernos. Palomitas bonitas de vez en cuando, una foto por aquí, una cesión por allá, una financiación pobre, y nada más. Entonces, no hemos conseguido, desde la base, desde el pueblo o los pueblos del Estado, no hemos conseguido el siguiente paso, que es asentir el compromiso político. No hemos conseguido movilizar el compromiso de los agentes sociales, que son partidos, que son sindicatos, que son gobiernos. Y ahí hemos quedado. Y la tristeza mía, lo digo, es que cuánto va a durar esta pena, cuánto va a haber el conocimiento, mis nietos, ¿qué van a saber de esto? Yo me planteo si va a pasar, como tantas veces, que, esto es muy pesimista, que el día en que desaparezcamos la gente que vivimos aquello de una persona de aquel tipo, que ya nos jubilemos, que no estemos, eso se olvida, como tantas cosas. Sí, totalmente cierto. Lo que pasa es que en esto también la movilización es necesaria y fundamental, y sin ella no se puede básicamente hacer nada. Pero es verdad que también, decía yo antes, un poco la estrategia. Los tiempos han cambiado y tenemos que cambiar las estrategias y saber cómo podemos movilizarnos hoy más, mejor. Y eso, el movimiento solidario nuestro, casi en general, pero es el debate y la reflexión que tenemos en estos momentos. Nosotros como pueblo afectado no podemos más que transmitirle siempre nuestro compromiso con nuestra lucha, y estos jóvenes que se ven aquí, que parece que están hastiados, hartos, y lo están, pero su compromiso con su causa, porque no hay otra alternativa. Se va donde se va, entonces yo creo que los campamentos de población es el único lugar de refugio que la gente sale y vuelve. Vuelven, ¿por qué? Porque está ahí su familia, está ahí sus padres, su pueblo, y sabe que está ahí por una necesidad política, porque su lugar donde está ocupado, por lo cual tiene dos opciones: o aguantar, seguir resistiendo, luchando, o regresar a la parte ocupada y vivir bajo esa ocupación, que yo creo que después de 44 años también en esa parte, que es tremenda la situación ahí de violaciones de derechos humanos y eso, la gente sabe que no hay alternativa más que la solución. Es verdad que hablamos de esta parte dura del conflicto y eso, pero también se están logrando avances que invitan a seguir manteniendo esa esperanza. No es fácil evidentemente, porque el tiempo pasa, el tiempo juega a favor de Marruecos, que es el que está ocupando nuestro país, el que está negociando con nuestros recursos, las generaciones crecen, no ven perspectivas de futuro, y el cansancio es humano, con lo cual hasta ahora afortunadamente he dicho antes que hemos podido gestionarlo, pero tenemos que buscar las fórmulas y los mecanismos para hacer efectiva esa movilización, y es la única forma o fórmula que puede obligar al Estado español a hacer algo, es la presión social. Sin ella no es posible. Bueno, yo voy a hacer una intervención que quizá va a ser un poco crítica en ese sentido. Yo creo que algo que caracteriza al movimiento solidario desde el principio es un poco la autocompasión, la falta de crítica, y creo que los que llevamos mucho tiempo en este caso
tenemos que hacer un poco de examen de conciencia y tenemos que ser críticos con nosotros mismos. Creo que pecamos mucho cuando nos juntamos de decir, somos los que, sale en la película, nosotros somos los que llevamos 40 años con vosotros sufriendo. No, el que lleva 40 años sufriendo es el pueblo saharaui. Y nosotros tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo para que después de todo ese movimiento social que ha habido momentos en los que prácticamente en todos los pueblos de España había una asociación a favor del pueblo saharaui, que implicaba a sindicatos, que los partidos políticos se sentían en la presión de tener una manifestación. Y eso se ha perdido. Y no vale con juntarnos y decir, qué pena, qué está pasando. No, tenemos que ser capaces de reflexionar, ser capaces de ser críticos con nosotros mismos y pensar qué tenemos que cambiar. O sea, no podemos volver a organizar conferencias y aquí en la parte que a mí me toca no podemos, los juristas, por ejemplo, estar todo el tiempo hablando del derecho a la determinación, del derecho del pueblo saharaui, eso ya lo sabemos. Y no vamos a cambiar, o sea, eso se sabe desde 1975, que el dictamen del Tribunal de Justicia lo dejó prácticamente claro, negro sobre blanco. Entonces, no demos más vueltas a lo que ya sabemos, no volvamos a cuestiones que sabemos que no van a suponer un cambio en el status quo. Vamos a intentar pensar en situaciones alternativas, pero para eso tenemos que estar dispuestos a ser críticos con nosotros mismos. Nosotros y vosotros también. Confirmo. Totalmente de acuerdo. Sí, la realidad es esa y bien explicada, o sea, que tenemos que pasar a la acción. A mí me da mucha pena, o sea, cuando veo este tipo de actos y veo sobre todo ciertos personajes que llevan muchísimo tiempo diciendo, no somos los que estamos con el pueblo saharaui, no somos los que acompañamos. El que sufre es el pueblo saharaui. Nosotros tenemos que tener un papel radicalmente distinto. Ya sabemos lo que dice el derecho internacional, vamos a pensar otras cosas. Hasta hace poco el tema de los recursos naturales no se utilizaba y ha conseguido un impacto político y mediático muy importante. Vamos a pensar qué más cosas se hacen, vamos a darle vuelta al tema de los derechos humanos, vamos a pensar qué otras iniciativas jurídicas se pueden poner en marcha, iniciativas sociales, iniciativas políticas, pero para eso tenemos que estar dispuestos a ser críticos con nosotros mismos.